Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buen día, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Estoy aquí con Toño. Hola, Toño. Desde el episodio anterior veníamos hablando de esta película o documental que fue presentado a través de Netflix, que se llama El estafador de Tinder. Es una historia que protagoniza un estafador que se llama Simon Leviev. Este sujeto se hacía pasar por un hijo de un multimillonario de una empresa de diamantes y con esa historia pues seducía a mujeres y las llevaba a viajes, a lugares exclusivos, a fiestas, las embaucaba en una relación de pareja y las hacía creer en un compromiso para conseguir finalmente, después de toda una historia y de muchas mentiras, que financiaran ese estilo de vida con el que él seguía embaucando a otras mujeres, ¿no? Y ese modus operandi que el tipo logró, pues lo hizo pues acreedor a que lo denunciaran y que fuera preso por unos meses. Sin embargo, este hecho de que fuera preso por unos meses, pues no es proporcional y no compensa, ¿no? Todo el daño que estas mujeres cuentan que fueron víctimas, ¿no? Porque quedaron pues bastante endeudadas por esta situación de su supuesta pareja. Y esa situación compartieron muchas mujeres, pues, digamos, frustra un poco a los espectadores cuando ven que el tipo actualmente sigue, pues, libre y demás, ¿no? Y entonces eso nos lleva en el programa anterior, que nos preguntáramos acerca de qué es la mentira y cómo es que los estafadores utilizan tanto la verdad como la mentira para lograr engañarnos. Y cómo ese acto del engaño y del mentir a nivel moral, pues no tienen tanto que ver con los hechos o con las falsedades que dicen, sino con el interés o con la intención en que son dichas estas verdades o estas falsedades o estas medias verdades. Y por eso, tanto los estafadores como los políticos están en la misma necesidad de utilizar la verdad de esta forma, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar de esto y seguir con el tema sobre qué es la verdad y por qué tenemos esta aparente necesidad de creer tanto en políticos como en estafadores, como en otro tipo de personas que utilizan su palabra para contarnos las cosas en ocasiones como son las cosas y en ocasiones como no son las cosas. Entonces, esta cuestión humana de por qué seguimos cayendo en estas mentiras, en estas estafas, pues, digamos, nos pone en una situación de tener alerta y de tener cuidado, de evitar esta necesidad de creer en los estafadores. Sí, así es. Esta temática resulta sumamente interesante y necesaria en la actualidad para analizar todo nuestro entorno. El valernos de los recursos mediáticos de este tipo de series nos debe llevar a comprender un poco la sociedad en la que vivimos, de entenderla y situarnos de manera frontal ante esas situaciones, abordándola con este tipo de argumentos que a lo largo de la historia algunos filósofos nos han dado, ¿no? Comentábamos el programa pasado de esta falta o de este distanciamiento en torno a la verdad, este olvido que tenemos en torno a ella, que nos lleva con facilidad a creer en los relatos, en estos mitos que se nos cuentan y que de alguna manera son fundantes, representan un inicio en la sociedad, pero un inicio que se repite constantemente, ¿sí? Sí, en este sentido, en el nivel social de cómo se vuelve necesaria la mentira como una habilidad, que parece algo paradójico, ¿no? Que necesitemos
estas personas que sean capaces de ver las cosas más allá de cómo son, y decirlas de una manera pues que literalmente no son así las cosas, ¿no? Es una capacidad que tienen los políticos, es una capacidad que tienen los líderes, pero es una capacidad que también tienen los artistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso sabemos que esa habilidad es usada de manera viciosa, de manera moralmente reprobable, pero en el caso de un artista que quiere mostrarnos las cosas a través de una historia que no es cierta, a través de una historia que es literalmente falsa, pues demuestra que esta habilidad de ver los hechos como no son, es decir, ver los hechos distorsionados, no es una habilidad deliberadamente o directamente mala, sino que es la propia habilidad artística y creativa que nos configura como humanos y como sociedades, literalmente. Entonces, por ejemplo, Nietzsche, en Sobre la verdad y la mentira, en sentido extramoral, literalmente utiliza esta habilidad como una característica de la filosofía y del arte. Es decir, es la función metafórica del pensamiento humano, lo que nos permite construir metáforas. Y estas metáforas, que son fundamentales para la construcción de nuestras sociedades y de nuestros modos de vida, pues necesitan ser estudiados como tal, como mitos y como metáforas. Y el problema, según Nietzsche, es el hecho de que olvidemos esta condición metafórica de estas narraciones y de estos valores sociales y culturales. El olvido de esta condición es lo que nos hace vivir algo con un sentimiento de verdad. Y ese sentimiento de verdad es el engañoso, por decirlo así, ¿no? Es decir, es ese olvido que constituye luego el sentimiento de verdad, hace que nuestras sociedades sean fundamentalmente mentirosas, por el hecho de que no nos recuerdan el carácter metafórico de estos valores que han constituido metafóricamente. Sí, en ese sentido también podemos retomar, ¿no?, cómo Levi Strauss, en la estructura de los mitos, refiere que el mito se define por un sistema temporal que combina las propiedades de la lengua y del habla. Un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados, antes de la creación del mundo, y podemos ver diferentes escenarios que hacen alusión a esto, o durante las primeras edades, o como comúnmente lo vemos en las narraciones, hace mucho tiempo atrás. Pero el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos que se suponen ocurridos en un momento determinado del tiempo forman también una estructura permanente. Esta estructura se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro. A final de cuentas, el hombre siempre está trabajando, viviendo, experimentando situaciones que hacen referencia a experiencias ya pasadas y que seguirán funcionando, digamos, en el entorno social. Es lo que veíamos con bastante insistencia en el programa pasado, ¿no? Que qué tan posible es que alguien se engañe a sí mismo, ¿no? Qué tan posible es que alguien se mienta a sí mismo y, pues, para bien o para mal, lo hacemos todo el tiempo. Es decir, cada que recordamos nuestro pasado, cada que recordamos, pues sí, nuestro pasado o el pasado de nuestra sociedad o el pasado de nuestra sociedad humana o de nuestro país, cada que hacemos esto, deliberadamente alteramos mediante nuestra perspectiva esos hechos y los interpretamos de una manera o desde una perspectiva en la que no ocurrieron estos hechos. Y ese asunto de distorsionar los hechos transforma o rompe, por decirlo así, la adecuación, digamos, que sería la forma de entender esta verdad de correspondencia o esta verdad por correspondencia. Entonces, esa transformación que ocurre también en la actividad del estafador no es literalmente o directamente mala, sino que es la misma actividad que ocurre en la labor artística y en la labor de constitución de la personalidad y demás. Es decir, el arte, pues esto lo dice literalmente Nietzsche, el arte es como un sueño en vigilia que, al igual que el mito, arroja luz sobre el mundo. Es decir, esta luz creativa, esta luz metafórica, esta luz de visión renovadora de las cosas, es una manera de distorsionar la realidad y de transformarla de formas creativas y metafóricas. Pero el problema es no olvidar que estamos en un nivel metafórico, que estamos en un nivel de
no correspondencia con los hechos. Y eso es la parte que no debemos olvidar, ¿no? Que las narraciones y que esta labor creativa es eminentemente metafórica. Sí, en el ámbito artístico creo que queda muy bien plasmado este escenario, digamos, amoral de estas expresiones, pero en el ámbito real de la vida cotidiana, dejando fuera, digamos, esta apreciación artística, esta ejecución, digamos, del ámbito artístico, la vida se vuelve un poco distinta, diferente. Ya no hay esa capacidad de remitirnos a esas huellas del pasado que nos dejen en claro que eso que estamos viviendo en realidad es un mito, es una fantasía, sino que sin una digamos, voluntad que intente recuperar esas huellas del pasado, seguimos cayendo en los mismos errores. No hay una posibilidad de salir de ese juego. Son mentiras confortables, ¿no? Es decir, estas mentiras o estas metáforas que nos cuenta el arte y que nos cuenta la visión creativa del artista, son mentiras que nos hacen la vida más llevadera, que nos la hacen más entretenida, que nos la hacen más confortable. Y esto, según el propio Nietzsche también lo dice, demuestra qué tan inconfortable es realmente la vida humana. Es decir, en el fondo, vivimos una vida dura, difícil, inconfortable, en la que tenemos la necesidad de que nos cuenten las cosas de una manera distinta, que nos transformen la visión que tenemos de nuestra propia vida para confortarnos. Y eso es justo la función del arte. Y ese es el problema o los dos extremos que son indistinguibles en un primer momento. Estas dos maneras de mentir, la del artista y la del estafador, son dos formas de mentir y que ambas, cuando estamos en ellas, cuando estamos creyendo en la mentira, son tremendamente confortables y son tremendamente confiables y son interesantes de seguir y nos interesan y nos motivan a seguirlas. Y el problema es a dónde nos quiere llevar el autor de estas mentiras. En el caso del artista, nos quiere llevar al entretenimiento, nos quiere llevar al despertar, nos quiere llevar a ver las cosas de una nueva manera. En el caso del manipulador, solamente quiere, pues, lograr sus objetivos perversos, si es que estos fueran perversos. Sí, y en las redes sociales, en el caso del estafador de Tinder, bueno, se presta, es un escenario propicio para traer a colación todo este tipo de situaciones que le permiten a quien gusta estafar o a quien tiene esa intención de manipular el entorno, bueno, de encontrar también esas facilidades o esa herramienta que le permita hacerse creíble ante los demás. Uh-huh. ¿Sí? Dotar un discurso que es fascinante y que de alguna manera ciega la voluntad para recuperar esa historia de verdad. Simplemente creerle a quien te lo está contando te da cierto estatus de confort, de estabilidad. Entonces vamos por ahí, por ese camino, sin necesidad de escudriñar más en el fondo de ese discurso. Y este escrutinio que tenemos que hacer en todo discurso es debido a la conciencia de que todo discurso, toda construcción discursiva, todo lenguaje puede engañar o puede transformar la realidad. Y esa transformación que es capaz de lograr el discurso, como dijimos antes, se trata de el modo en el que los artistas transforman para bien y en el que los estafadores transforman para mal. Sin embargo, seguimos creyendo los seres humanos que somos capaces de lograr la verdad, que somos capaces de distinguir al estafador, de distinguir al artista de aquel que nos dice la verdad. Y esta altanería, dice Nietzsche, pues es literalmente eso, es algo falaz, es una mentira más que nos estamos contando de que somos capaces de distinguir la mentira o el mito de la verdad, al punto en que, según Nietzsche, dice que el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo un minuto, es aquel en el que creemos que hemos logrado la verdad. Aquel en el que hemos inventado el conocimiento, dice Nietzsche. Entonces, alguien podría inventar una historia, una fábula semejante, pero con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Es decir, realmente no somos tan capaces como creemos de distinguir entre la verdad y la mentira, que aparece constituyente en toda nuestra sociedad.
Con esta idea vamos a irnos a corte y volvemos para seguir con este tema. Volvemos. Bienvenidos, estamos de nuevo de regreso después del corte y seguimos hablando sobre cómo todo conocimiento y todo discurso es constitutivo y creativo respecto de la verdad y que por lo tanto puede ser usado todo discurso para engañar, para mentir. Y el problema sigue siendo la actitud que tenemos nosotros de creer que somos capaces de distinguir, de creernos a nosotros como capaces de identificar la verdad. Eso nos hace seguir cayendo en las mentiras, ¿no? Sí, y retomamos a este pensador, a Nietzsche, en el Tratado sobre la Verdad y la Mentira en sentido extramoral y su icónico inicio, ¿no? Cómo de alguna manera nos deja ver esto que comentas, y cito textualmente: en algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro celó y los animales inteligentes hubieron de perecer. Este perecer de la humanidad, este fallecimiento, digamos, es esta oscuridad que se presenta en la humanidad, en la sociedad, para poder descubrir esas mentiras, para poder interrogarse sobre los discursos que se le presentan. Ya el hombre intelectual está muerto ante esto. Uh-huh. Entonces, desde la perspectiva de Nietzsche, es necesario recuperar esa capacidad reflexiva, esa habilidad para poder adentrarnos en los discursos, en estas estructuras lingüísticas que se nos hacen visibles como verdaderas, analizarlas y develarlas en el fondo. Sí. Y bueno, hay que traer a colación ese tema que nos interesa también tocar, que es estos mitos que se han repetido tantas veces a lo largo de la historia, ¿no? Se repiten a cada rato ciertos patrones de historias o de narrativas, ¿no? Que a cada rato nos siguen golpeando como historias que dan sentido a nuestra vida, como historias que son atractivas, que son interesantes, que nos motivan a seguir nuestra vida con una especie de guión ya marcado, ¿no? Y es la historia de la que le llaman la Cenicienta, ¿no? La historia de la Cenicienta, que es un cuento que todos estamos familiarizados con él, algo que pues no todos conocemos es que tiene varias versiones en distintas culturas. Y esto es interesante, ¿no? Porque Ródope sería esta Cenicienta egipcia, que es la más antigua de la que se tiene registro. Y sería la historia exactamente igual. Una mujer dócil, bella, que es envidiada por sus hermanastras, que es descubierta por un príncipe que se enamora de ella y la busca, se enamora de ella, se casa con ella y le eleva en un nivel de estatus y de poder, desde el cual ahora ella es capaz de actuar magnánimamente, ¿no? Esta misma historia de Ródope se repite, por ejemplo, con Ye Xuan, que es una cenicienta china, que también aparece en torno al siglo IX después de Cristo. Esta historia es la última es la versión más antigua de la que se tiene registro, pero se cree que pertenece a una tradición oral más antigua todavía. Luego esta misma historia se repite con Sona y Rupa en India y pues existen versiones en muchísimas otras culturas. Sin embargo, lo curioso es por qué esta estructura narrativa, por qué esta manera de entender la condición, por ejemplo, en este caso, de una joven que quiere superar un estado de condición que no le agrada o que no le gusta, porque esta historia nos sigue seduciendo hasta el punto de que una de las chicas de la historia del estafador de Tinder literalmente dice que ella se sentía bastante identificada con la historia de La Bella y la Bestia, ¿no? Cuando estaba viviendo estas cosas con este señor Simón Leviev, y que ella estaba literalmente viviendo algo así como un sueño, como una historia de princesas. Y justo eso es lo interesante, ¿no? Cómo estas narrativas siguen surgiendo, siguen convenciendo y siguen propagándose
en múltiples culturas, no solamente de la que somos parte. Sí, aquí lo curioso y en torno a esta historia de las diversas versiones de la Cenicienta es esto que comentamos en el periodo pasado, en el programa pasado, perdón. Es ese estado de confort en el que nos deja la mentira. Uh-huh. Es la necesidad de darle credibilidad a eso aun cuando tengamos ya la razón de que eso es falso. El estado de confort que propicia la mentira permite que esta mujer se identifique o tenga ese sentimiento apegado a la historia de la Bella y la Bestia, y que muchas también se identifiquen con estas otras versiones que llegan a la pantalla grande, ¿no? Tratar de remitir a una situación que humanamente es totalmente diferente mediante un discurso, mediante un mito, una narración que te permite cierto confort. Vas a salir de un estado no tan favorable por una cuestión prácticamente mágica, sin que tú la busques, se te da de manera natural y sales. Y esa esperanza o ese deseo de querer alcanzar ese estado de confort no te deja indagar en la realidad que está narrándose en el fondo de la historia. Exacto, porque es decir, no depende de tu capacidad intelectual para ello, depende de tus necesidades emocionales, ¿no? Es decir, creemos no porque sepamos distinguir las cosas, sino creemos porque necesitamos creer. Es una necesidad emocional y una necesidad psicológica que pues es inescapable e irrenunciable para todos. Por ejemplo, las estafas financieras, que también han sido recurrentes en la historia, ¿no? Que esta promesa de dinero fácil, dinero rápido y muchísimo además, pues ha logrado seducir a tantas personas que incluso Isaac Newton invirtió bastante cantidad de sus ahorros en una empresa que supuestamente iba a duplicar o triplicar su valor, que iba a irse a la luna, como se dice actualmente. Y sin embargo, esta empresa, pues en cuanto se descubrieron su situación, pues empezó a perder dinero en bolsa y se desplomó. Isaac Newton fue una de las personas que perdió sus ahorros en esta estafa, ¿no? Es decir, o en este hecho falso, en esta narración o en esta historia fantástica de que esta empresa iba a valer pues muchísimo más de lo que del dinero por el que se vendía en ese momento. Entonces, incluso esta persona, este genio universal que es Isaac Newton, fue lo suficientemente crédulo, necesitó creer en esta historia, o quizá tenía necesidades económicas o no sé, pero en ese momento él se vio en la necesidad de creer esta historia y de hacer a un lado su intelecto y su capacidad para darle paso a sus emociones, para darle paso a su necesidad, y pues cayó redondito y perdió sus ahorros, y muchísima gente ha caído también en esto. Pero pues si ustedes han caído, pues no se sientan mal, también Isaac Newton. Es decir, es una necesidad prácticamente universal de todos, ¿no? Caer en estas historias nos hace pues literalmente seres humanos vulnerables y abiertos emocionalmente, y eso es quizá la razón por la que estos estafadores son tan exitosos hasta que son atrapados, ¿no? Así es, esta condición humana que nos lleva a darle certeza, a dar credibilidad a todo este tipo de mitos que se nos presentan, pues es algo de lo que no vamos a poder desprendernos. Y la filosofía en este caso, más allá de aniquilar estos mitos, nos debe dar la oportunidad, y es lo que hace, de entenderlos, de entendernos también en estas circunstancias particulares, y abordar este tipo de situaciones, este tipo de temáticas con una conciencia. Recordemos que esta intencionalidad con la que hablan diferentes autores a lo largo de la historia, que nos lleva a mentir, también tiene que ser considerada por la otra contraparte. Tenemos que ser conscientes de la inconsciencia de los demás. Uh-huh. Y en ese sentido buscar la manera de jugar con este entorno y sacar la mejor parte, ¿no? Y no perdiendo esta humanidad que nos es propia. Y eso, por ejemplo, nos lleva también al problema moral, ¿no? De decir cómo actuamos cuando somos capaces de presentarle a alguien una historia, digamos, relativamente falsa, aunque sea una historia confortable, ¿no? Esto que normalmente conocemos como mentiras piadosas, ¿no? Que muchas veces cuando se es padre, muchas veces cuando se es padre de familia o madre,
se ven en la necesidad, como figuras, como jefes de familia, como jefas de familia, se ven en la necesidad, por ejemplo, de hablarles a sus hijos, de hablarles a su pareja, con cosas que, pues, por desgracia, no son ciertas, pero son confortables y que permiten hacer más llevadera una situación, ¿no?, difícil o pesada. Es decir, este tipo de actitudes humanas que son tremendamente necesarias y que no son ni siquiera condenables, es decir, todos entendemos y nos sentimos identificados con la necesidad de usar este tipo de recursos, pues muchas veces nos llevan a los extremos radicales de distorsionar tanto la realidad, de pues disociarnos de ella y alejarnos de ella y ser incapaces de verla tal y como es, ¿no? Y es justo una actitud curiosa, pero que pues nos es constitutiva, nos es necesaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, en ese sentido, ¿tú consideras que las mentiras piadosas o las mentirillas son necesarias o simplemente es un defecto de nuestra comunicación porque no somos capaces de ser totalmente honestos, francos y abiertos? No, yo creo que este aspecto de las mentiras piadosas, como comúnmente las llamamos, es una cuestión netamente humana. Aun cuando se es consciente, en este caso de esta relación familiar, de lo que se está diciendo a un menor, sabiendo que es mentira, la intención no es mentir. La intención de fondo no es engañar como tal, no hay una maldad, digamos, de los padres, sino que en el caso de un menor no tiene la capacidad para poder, digamos, adentrarse en la situación, reflexionarla de una manera tal que le permita evitar este tipo de circunstancias o de la necesidad del padre de crear un mito o una ficción para dar a entender una situación particular. Pero ¿no crees que justo es eso el problema, ¿no? Es decir, de algún modo nos estamos preparando, padres a hijos o amigos o familiares, nos estamos preparando entre todos a través de estas mentiras piadosas, nos estamos preparando para cegarnos ante la realidad inconfortable, ¿no? Y eso es justo lo que nos hace ser vulnerables cuando alguien llega con una verdad confortable, con una verdad fantástica, y tenemos, por construcción social, tenemos la necesidad emocional de creer en ella, en esa verdad. Entonces, de alguna manera, quizás sea esa tendencia que tenemos a fabricarnos o a modificar la realidad hacia una narración más confortable. Esa necesidad emocional, pues quizás es la raíz fundamental del problema, ¿no? Y eso pues pone en cuestión esta actitud, digamos, honesta y franca de querer minimizar el impacto de una verdad. Y nos hace, insisto, más vulnerables y más susceptibles a creer en estas mentiras. Sí, lo bueno de esto, si es que podemos hablar en términos de bondad, es el hecho de que la vida humana, a pesar de que estas situaciones se van repitiendo, nos da la oportunidad de reivindicarnos. O sea, es un discurso que no siempre, a pesar de que está presente en toda la sociedad, no siempre es creíble. Llega el punto, como estos filósofos, como estos personajes que de alguna manera nos ilustran, en el que uno es consciente de esto, es consciente de la utilización de este recurso lingüístico y trata de salirse del común denominador, trata de plasmar ciertas ideas que nos permitan ya no dar seguimiento a este tipo de retórica y apoyarnos en los autores pasados, en grandes pensadores, en experiencias igual de forma particular interesantes, para, digamos, dar paso a un siguiente nivel de credibilidad, un siguiente nivel de un discurso que sea más acorde con las circunstancias que estamos viviendo y que de alguna manera dispare esta necesidad de trabajar en busca de la verdad. Bueno, pues con esta idea cerramos, con esta idea terminamos, se nos acaba el tiempo y los invitamos a que nos sigan viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, TikTok, Instagram, que nos sigan escuchando a través de Radio UAS y que pues nos acompañen en siguientes programas para más contenido. Muchas gracias, Toño, y muchas gracias a nuestros escuchas y nos vemos en un siguiente programa. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros
y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El orden del caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.